Ahí, bienvenidos. Bienvenidos, buen día. Miren, hoy estamos acá en Hude, ¿sí? Con la presencia de un amigo de la casa, Marcelo Fortunato, uno de los socios de Noto. Noto Group. Exactamente. Equipos premium acá en Argentina, para los que nos están viendo desde afuera, porque sabemos que colgamos el link en algunos grupos del exterior. La idea hoy era charlar un poquito sobre aparatología, sobre lineamientos básicos, sobre el accionar de lo que es la corriente sobre los tejidos, que muchas veces ese es el tema que nos falta, esa patita que necesitamos para entender de verdad qué es lo que estamos haciendo cuando pasamos un equipo, y no es verdaderamente el resultado que vemos que nos vendieron. Pasa. Que nos pasan muchas veces. Sabemos que el terreno de la aparatología es uno de los más complejos, porque es donde existe, siempre decimos, este pensamiento mágico. Recuerden, para los que también no son asiduos a nuestras charlas, que siempre hablamos de esta parte de la profesión, que existe en realidad en todas las profesiones, y que se refiere a esta ilusión que tenemos de las propagandas de las novelas de las 3 de la tarde, ¿no? Sí, donde en 5 minutos se nos arregla la vida. Para los que están en sala, recuerden que pueden hacer las preguntas directamente en el chat, ¿sí? Para la gente de YouTube que está dentro de grupos, ya habíamos hablado que podían hacer preguntas en los respectivos grupos. Así que bueno, si les parece, y sin más para aprovechar este tiempito que tenemos, empezamos. ¿Les parece? Ahí están saludando, hola, buen día a todos los que han saludado por el chat, ¿sí? Entonces, vamos a... ¿Es esta? Sí, es esta. Vamos con esta, entonces. Uy. Vamos a compartirlo. Ahí estamos. No sé si se ve bien, avísenme. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Póngannos, a ver. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, este PowerPoint en realidad es un pequeño ayuda a memoria, como para ser un disparador. Yo voy a oficiarles a ustedes de preguntonta, ¿sí? Para Marcelo, que en realidad es el que va a dar la charla, y en la interacción que hagamos yo voy a hacer de cosmetotonta, ¿sí? Como para evacuar todas las dudas que puedan, que inclusive que pueden llegar a surgir, ¿sí? O que nos puede preguntar el público en particular, porque la gente, como siempre decimos, viene a nuestros gabinetes, cabinas o consultorios, bien informada, pero a veces esa información no es la correcta, porque la buscó en las redes, porque vio una determinada publicidad, y bueno, hay alguien que tiene el WhatsApp abierto y suena cada rato la notificación de mensajes. Lucía, sí, debo ser yo, definitivamente. Bueno, ¿empezamos? ¿Les parece? ¿Yo te las voy pasando? Dale. Ahí está. Bueno, para hablar de aparatología, lo primero que tenemos que saber es que existe la bioimpedancia. La bioimpedancia es la resistencia al pasaje de la energía de la corriente eléctrica a través del cuerpo. De acuerdo a esa energía que nosotros tenemos, es lo que realmente nosotros o nuestros tejidos van a sentir. O sea, no habría reacción de la parte eléctrica en nuestro cuerpo si no tendríamos una bioimpedancia. Por lo general, la bioimpedancia
el que más la utiliza habitualmente para saber la composición que tenemos a nivel de tejidos en el cuerpo es el nutricionista. Más de una vez hemos ido al nutricionista y nos han medido la bioimpedancia y eso nos va a dar un parámetro de los porcentajes que tenemos de grasa, que tenemos de músculo, que tenemos de agua dentro del organismo. Esa unidad ahí, que va a dar el equipo, o sea, la bioimpedancia, ese valor que está medido en ohms, es lo que nos va a dar la pauta de esa resistencia que nuestro cuerpo ejerce al pasaje de la corriente eléctrica. ¿Cómo lo paso? Ya lo paso, señor. Ahí está. ¿Cómo mido esa bioimpedancia? La bioimpedancia se mide a través de pasar una corriente eléctrica a través del cuerpo, con un instrumento que va a medir la intensidad de esa corriente y el voltaje de esa corriente. De esa ecuación va a salir la resistencia eléctrica que tiene nuestro cuerpo. Ahí se ve perfectamente un voltímetro, un amperímetro, y en las extremidades... Mira, ¿ves? Ahí, ahí podés escribir si querés. Acá tenemos lo que es el amperímetro, acá tenemos el voltímetro, y acá tenemos en las extremidades, tanto en el brazo como en el pie, hacemos circular una corriente a través del organismo, y haciendo una ecuación, que esa ecuación se hace a través de una ley que se llama la ley de Ohm, va a salir el valor de resistencia de lo que sería la persona que estamos midiendo. En base a eso, de acuerdo a la resistencia, si tiene más o menos, va a ser lo que el paciente va a sentir de acuerdo al tratamiento que nosotros le hagamos. Che, Max, ¿esto qué quiere decir? Que no todas las personas sienten el de la misma manera. De hecho, nos pudo haber pasado con una paciente que le estamos haciendo, debe haber en el grupo muchas de ustedes, que hicieron una radiofrecuencia o una electroterapia y el paciente o es muy sensible o es muy poco sensible. Eso lo da justamente la bioimpedancia al paciente. En base a esa bioimpedancia nosotros vamos a tener que calibrar el equipo. Si nosotros estamos haciendo una electroterapia y el paciente no siente, por lo general vamos a tener que aumentar la intensidad de la terapia que estamos haciendo para que el músculo empiece a tener justamente un movimiento motor, si estamos haciendo una electroterapia. Si estamos haciendo una radiofrecuencia, vamos a tener que subir. Podemos, de acuerdo al equipo, aumentar la intensidad o podemos aumentar también el ancho de pulso y vamos a tener más o menos calor. Pero eso es un tema que lo vamos a ir hablando más adelante a medida que vamos avanzando en la charla. Por eso les contamos experiencia de gabinete también. Sí. Uno de los equipos en los que más sentimos esto es en la electroporación, donde por ahí hay pacientes que no le pincha más o le pincha menos. Y tenemos que bajarle la potencia, inclusive hasta mínimo, porque el sensorial que tenemos, y que no es lo mismo tener mucho tejido que tener poco. ¿Por qué? tejido. Porque también no toda la bioimpedancia que tenemos es igual. Podemos tener, si nosotros hacemos un tejido que es muy con agua, vamos a tener un tipo de bioimpedancia. Si lo vamos a hacer sobre un tejido que está muy cerca del hueso, tenemos otra. Lo que nosotros medimos en la bioimpedancia que nos tomamos es un promedio de lo que nos va a dar y nos va a decir qué porcentaje de agua, qué porcentaje de músculo, qué porcentaje de otros tipos de tejido tenemos en el cuerpo. ¿Cuál es el tejido? Espera, voy a silenciar ahí. ¿Cuál es el tejido de todos los tejidos que tenemos que mejor conduce la electricidad? ¿Los que tienen más agua? Los tejidos, y también depende de la técnica, el tejido que más conduce la electricidad indudablemente es el agua, porque nosotros en el intersticio celular, que es el que forma todos los líquidos, nosotros ahí lo que tenemos también son sales, y a mayor cantidad de sales que tenemos, también tenemos mayor conductividad. Entonces los tejidos conectivos serían los que mejor conducen. Los que mejor conducen la electricidad, y justamente también en base a eso, la aparatología tiene que ver mucho con el producto que utilicemos. Si utilizamos en electroporación, tenemos un 50% es el producto, y un 50% es el equipo, la importancia del equipo. Un buen equipo y un buen producto es una sinergia perfecta.
un buen producto con un mal equipo no es tan buena la relación, y es exactamente al revés. O sea, siempre tenemos que tener un porcentaje importante de conductividad eléctrica para que el resultado sea el mejor. ¿Y el peor tejido conductor cuál es? Y el peor tejido conductor es el tejido adiposo. Pobrecito. O sea, termina siempre siendo el peor. Termina siendo el peor, pero que bueno, que tiene un valor biológico importante, que hay que manipularlo, pero no maltratarlo tanto. Bueno, pasamos a la próxima. A la otra. Espérame que... Ay, ya estamos. Ahí está. La pregunta, en base a lo que estuvimos hablando. Acá tenemos dos tipos de pacientes. Tenemos una paciente totalmente musculosa y deportista, y tenemos una paciente tipo, habitualmente, del tipo a la que solemos atender para una afección que nosotros tratamos. Como la común de las mortales. La común de las mortales. De ese lado no. Nada. Esa, así, chau. Bueno, y la pregunta, que esta se las hago, quiero que ustedes la piensen, es: ¿pueden tener la misma bioimpedancia o no pueden tener la misma bioimpedancia? ¿Por qué? Porque las dos pesan 60 kilos. Ustedes pueden decir que esta paciente con 60 kilos puede ser igual a la otra que se ve mucho más esbelta y mucho más musculosa. ¿Cuál es la respuesta para ustedes? ¿Qué les parece? ¿La bioimpedancia es la misma? A ver, ¿qué dice? No, no es igual, dice, y que no, por el tejido graso, dice Mariana. Bueno, muy bien, entendieron la consigna. La consigna es mostrarles justamente dos pesos exactamente iguales, pero en la composición una tiene más fibra que la otra tiene más grasa. Y como hablamos antes, la grasa es menos conductora que los líquidos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno. Sí, bien, no, difieren en la composición corporal, bueno, más o menos están todas en tema. O sea, quiere decir que entendieron el proceso de lo que es el ingreso a la aparatología que utiliza tanto campos eléctricos, corrientes eléctricas, como un campo magnético. Que después, a medida que entramos en lo que es la clasificación de aparatología, lo van a entender de una manera diferente. Así que bueno. Bueno, bien, entonces, estamos bien. Pregunta, sí. Entonces, si yo tuviera que trabajar con este cuerpito, que es el que suele venir a nuestros gabinetes, sí. ¿no? En los equipos, ¿qué es lo que tengo que hacer para sumarle más potencia al equipo? Porque acá generalmente es donde viene la pregunta del millón. ¿Qué es? ¿Más frecuencia? ¿Más potencia de salida del cable? ¿Me equivoqué de equipo? O sea... Bueno, primero lo que hay que hacer es generar una lectura corporal del paciente. Eso es fundamental. O sea, yo tengo que saber qué es lo que tiene el paciente. Si existe un distrés a nivel músculo, o hay un distrés cutáneo. O sea, que yo tengo justamente la piel flácida y tengo que tratarla. Entonces, tengo que ver y evaluar a la paciente cómo la voy a tratar. Si yo voy a tratar una entrepierna con radiofrecuencia y tengo distrés muscular, la voy a empeorar a la paciente. Esto es más que claro. Si yo tengo que tratar con electroterapia, que sería el caso de ver, en el caso de la chica que es más gordita, lo que haría sería trabajar, primero ver si tiene tono muscular. Si tiene tono muscular, antes de hacer cualquier tipo de tratamiento en estética, yo haría electroterapia para justamente trabajar la parte muscular, porque con la parte muscular lo que voy a notar es una diferencia, como tiene la otra chica, los músculos, justamente al trabajar los músculos vos vas a hacer que la grasa, que esa grasa, con el trabajo de la electroterapia, se transforme en músculo de a poco. Entonces voy a tener un cambio en el cuerpo. Y una vez que tenga el cambio en el cuerpo y a la paciente la tenga haciendo electroterapia, voy a poder empezar haciendo otras técnicas. Por eso la importancia de la electroterapia, porque trabajan, el cuerpo tiene el esqueleto, la parte muscular y el tejido que nos conforma si somos
lindos, gordos, flacos, y hay cosas que lamentablemente la estética no puede solucionar si hay una falla a nivel hueso. Si una persona tiene un problema a nivel de estructura, eso la parte estética no lo va a poder mejorar. Lo que sí va a poder mejorar la parte muscular y la parte de tejido, eso queda más que claro. ¿Qué tengo que trabajar ahí? Y bueno, yo tengo que hacer de que la parte sensitiva de la paciente, cuando estoy haciendo electroterapia, se transforme en una parte motora, o sea, que el músculo empiece a moverse. No hay que empezar por lo máximo en energía, sino que hay que empezar por el momento donde el músculo se empieza a mover, ir de menor a mayor. Nunca poner el equipo como me dice la paciente. Ponelo que aguanto, y uno aumenta. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que si la paciente justamente tiene mucha resistencia al pasaje eléctrico, va a llegar un momento que el equipo no le va a dar la energía. Entonces uno tiene que ir acostumbrando al músculo de a poco, empezando con el movimiento o lo que se dice, fase motora del músculo. Es el movimiento, cuando se mueve. Exactamente, y para los que hemos utilizado este tipo de técnicas sabemos perfectamente que la respuesta de este cuerpo escultural con mucha... ¿Del mío? ¿Están hablando del mío? Es muy diferente visualmente de lo que es esto a mismo tipo de corriente, misma frecuencia. Sí. Sí, vos en un electroestimulador, de acuerdo a la capacidad o a la calidad que puede tener el equipo, vos vas a tener muchos parámetros modificables. Un parámetro fundamental dentro de lo que es la electroestimulación es que tenga intensidad, o sea que yo pueda regular la amplitud de lo que es esa corriente, que es una corriente rítmica, de acuerdo a lo que yo la voy a tratar, y hay muchos tipos. Que ahora vamos a verlas. Dentro de lo que es un electroestimulador, tenemos que saber cuando vamos a elegir un electroestimulador que estamos eligiendo. Un electroestimulador básico no nos va a permitir generar ningún cambio en un cuerpo si nosotros compramos uno que mientras estamos trabajando en la casa, nosotros estamos con el equipo conectado. Como el de la famosa modelito. No nos estamos moviendo. O sea, lo importante es, uno para trabajar la parte muscular tiene que estar en una camilla, relajado, o cuando se hace en deporte, tiene que estar asistido por un médico deportólogo, por un kinesiólogo, y ayudar al equipo a mover el miembro justamente que uno está haciendo electroterapia para ayudar a la técnica. No es el caso en estética. No. Son casos diferentes. No, que es lo que siempre decimos, que más allá del uso de aparatología, no podemos contradecir la biología del tejido, claro. No podemos darle contraórdenes a lo que de alguna manera vamos a generar o determinar con un equipo. Es tal cual. ¿Sí? Bueno, bien, venimos. ¿Sí? ¿Les gusta? Esperen que ahí voy cambiando la placa ya. Bueno, esta me encanta. Esto es realmente un poco lo que habíamos hablado antes. Ahí se ve la formulita de I igual a E sobre R, que es la ley de Ohm, donde está marcando la corriente que circula a través del paciente. En este caso, la persona tiene una máquina a agujerear, está agujereando la pared, pero resulta de que el equipo tiene una descarga y te hace un shock eléctrico. ¿Esto qué quiero decir? Todo equipo que se usa en estética es equipo considerado médico. Todo equipo considerado médico tiene que ser un equipo fabricado bajo norma. Y al ser fabricado bajo norma, lo que uno tiene que asegurar es que donde yo voy a trabajar con el equipo tengo una descarga de puesta a tierra. Ese famoso enchufe de 3 patitas, uno es la puesta a tierra. Esa puesta a tierra tiene que estar justamente conectada a una jabalina. ¿Para qué? Para cuidar al paciente y para cuidarse ustedes mismos. Eso es importante. Sí, igualmente siempre tenemos que ver que la instalación eléctrica esté aprobada, porque muchas veces se ponen los enchufes de 3 patitas y no tiene una conexión no tiene la conexión. Recuerden que en todas las casas o en los edificios, en la salida vemos un huequito, ¿sí? Así tapado con una tapita que generalmente es metálica, ¿sí? Que eso es la puesta a tierra de la jabalina. Otra cosa habitual que suele pasar y que uno llama al electricista y le dice no te hagas problema porque tenés un disyuntor,
pero el disyuntor se llama disyuntor diferencial, diferencia si hay una fuga sobre la Tierra. Si no tiene conectada la Tierra, por más disyuntor que yo tenga, si el equipo está conectado a Tierra y a neutro, y no tiene a neutro y a fase, y no tiene la puesta a tierra, el golpe, el shock eléctrico lo voy a recibir igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la descarga a tierra, porque si no la bioimpedancia, la corriente recorre el camino más fácil. ¿Qué es el camino más fácil? No tengo descarga a tierra, Acá. la descarga a mí. Exactamente. Entonces El cuerpo forma parte de ese circuito eléctrico. Esto es sumamente importante. Les cuento por qué. Yo te cuento mi experiencia en cuanto a lo que nos preguntan los colegas. No sucede tanto acá, en la ciudad, sino por ahí en ciudades o pueblos pequeños del interior del país, donde tenemos variaciones de electricidad muy grandes. Y nos llaman y nos dicen, el equipo dejó de funcionar, o el equipo parece que se volvió loco, o el equipo, y lo primero que preguntamos es precisamente eso, si tiene puesta a tierra, si está enchufado en una zapatilla. En una zapatilla, o si está trabajando, muchas veces pasa, que hay equipos de mayor potencia, como puede ser un láser, como pueden ser equipos radiofrecuencia de mayor potencia, que son equipos grandes o críos radiofrecuencia, donde consumen grandes cantidades de energía, y lo que puede hacer el equipo a veces, incidir en el consumo del toma corriente y hacer que un equipo, o tener una fuga, y hacer que otro equipo falle. Entonces es muy importante tener la jabalina para que todo esté estabilizado. Y hay que acordarse de otras cosas. Hay muchos equipos médicos o equipos de uso estético que tienen fuentes que se llaman, o sea, la fuente que uno enchufa y que va al equipo, son fuentes que son fuentes multitensión. No hay que conectarles equipos que son estabilizadores, porque lo único que hacen es justamente perjudicarlos. Los estabilizadores iban más en equipos de tecnología más vieja que lo último. Los equipos de última tecnología funcionan con tensión variable y mantienen la alimentación constante. Entonces, es muy importante no poner un alargue, tener una buena puesta a tierra del equipo y saber que no estoy usando en un gabinete donde la instalación eléctrica es defectuosa un equipo de mucha potencia con un equipo de poca potencia, porque lo va a perjudicar. Totalmente, inclusive algunos hasta se desprograman. Se desprograman o se apagan o hacen cosas extrañas. Hacen cosas raras. Entra en el modo arbolito de Navidad, ¿no? Teóricamente los equipos que están normatizados, ese tipo de problema no lo tienen, pero los equipos que no están fabricados bajo normas emiten, o sea, la emisión que puede generar un equipo puede ser mayor, principalmente equipos que no cumplen con las normativas, que son las normas de fabricación del producto, entonces los equipos terminan teniendo funciones anómalas, o sea, funcionan mal. Esto es importante. Y último ítem, y esto es como profesional para cuidado del equipo. Pasa muchas veces, y también llaman diciendo, el equipo se cortó. Está enchufado y dejó de funcionar. Sí. El equipo tiene un sistema de protección adentro muchos equipos, no todos, muchos tienen sistema de protección, que el equipo lo que hace es de repente no conectar, o de repente el equipo está marcando una falla, que puede ser hasta un código de error. Muchos equipos tienen código de error, entonces los manuales de los equipos se hicieron para leer. O sea, yo qué buen consejo les puedo dar: cuando compren un equipo, lean el manual. Porque muchas veces llaman y dicen, mi equipo tiene tal problema, y en el manual, por lo general, eso tiene que estar resuelto, porque los manuales están para resolverle ese tipo de problemas. Cuando el manual no lo tiene, tienen que llamar al fabricante y decirle el tipo de falla que tiene. Porque trabajar con un equipo defectuoso no es bueno. Entonces, hay que tenerlo en condiciones, y uno tiene que saber por qué pasó eso. Muchas veces uno falla en la limpieza del cabezal. A veces se pega el electrodo, se pegó y dice, no puedo sacar el electrodo, y cuando uno lo intenta sacar, porque realmente lo deja siempre colocado y no hace la higienización que tiene que hacer con el equipo. Entonces, eso es importante, que ustedes cada vez que terminan de utilizar el equipo, se higienice como el fabricante dice.
Yo estuve una vuelta en fábrica hablando de esto, cuando los técnicos desarmaron cabezales, no saben las cosas que uno se encuentra ahí adentro. Así que esto que dice Marcelo es fundamental, más allá de conservar las normas de bioseguridad, ¿sí?, del equipo. Tenemos que estar muy atentos a dos parámetros. Uno es la higiene para conservar larga vida útil del equipo. Yo les cuento mi experiencia. Yo a los chicos de Noto los conozco desde que comenzaron, desde sus inicios, no sé cuánto, muchos años, más de 10 años, Sí. y he consumido productos de ellos desde la primera... Los primeros equipos. De los primeros equipos. Radiofrecuencia inductivos. Sí, todavía tengo, o tenemos algunos acá, que inclusive se discontinuaron como electroestimuladores, que nunca fueron a service, precisamente porque se les cambiaron los electrodos de goma a tiempo, de hecho, en un electroestimulador el electrodo es un consumible, en cualquier equipo, va perdiendo la resistividad, entonces mucha gente dice, no tiene potencia, lo pongo al máximo y no se le mueve nada a la paciente, y resulta cuando traen el equipo no tiene nada, el problema está en el electrodo de goma, el electrodo de goma se empieza a perder. Pierde carbono. Claro, entonces empieza a ser un plástico, no transmite la energía, ese carbono que tiene mezclado con la goma, lo que hace es que no deje drenar la corriente hacia el músculo, y indudablemente el paciente no siente nada. Y el equipo no tenía nada, eran los electrodos que los tiene hace un montón de años. Y esto también es fundamental. Por ejemplo, en equipos donde necesitamos producto de acople, como puede ser una radiofrecuencia, post-radio, ¿sí?, primero utilizar la cantidad necesaria y no exagerada de producto. Y ¿sí? que tenga conducto, o sea, primero tiene que ser, si es en la radiofrecuencia, si lo voy a usar en radiofrecuencia, tengo que usar un gel de acople importante para eso, que no es lo mismo que un gel que nosotros estamos habitualmente o usamos en ultrasonido. Mucha gente usa el de ultrasonido para radiofrecuencia y no sirve. Tiene que ser un gel que... ¿Estoy? Bueno. ¿Estamos? Así como, nos fuimos de pantalla por un minuto. Disculpen que voy a volver a poner acá, que ya se ve. Sí, nos fuimos por un microsegundo entonces. Totalmente. Hago eco de un comentario que hizo Janina acá, donde dice que entiende que trabajar con un equipo defectuoso no garantiza el correcto paso de corriente y funcionamiento del equipo. E inclusive, en algunos equipos, ¿sí?, puede llegar a ser hasta peligroso esto. De hecho, en los años de experiencia que tengo, he encontrado en equipos donde realmente el trabajar con equipos que tienen fuentes defectuosas o que fueron tocados por gente que no conoce la metodología de trabajo de un equipo de uso médico, porque por más que el equipo uno diga es de uso estético, el equipo se utiliza en humanos. De hecho, tiene que estar reparado si es que lo llevaron a un servicio, y tiene que estar visto por gente acorde y que conozca la metodología que necesita ese tipo de equipo. No hay que emparchar cables. Me han llegado, muchas veces he visto cables alargados porque los necesitaba más larga y le pusieron un alargue. El cable, cuando yo lo alargo, pierde la propiedad de trabajo porque le estoy agregando más cables, estoy cambiando la resistencia. Y eso está calculado en el equipo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es realmente llevarlo a un servicio técnico autorizado o llevarlo directamente al fabricante para hacer su verificación. Mucha gente, cuando se va de vacaciones a fin de año, trae el equipo, dice, ¿me lo podés revisar? Si el equipo tiene algo, se controla, se fija si hay que hacerle algo, si no tiene que hacer nada, el equipo viene un control. Es importante saber de eso y hacerlo, porque es la conciencia del trabajo de un equipo que está en correcta sí, forma de trabajar. eso es un datazo, pero datazo,
que muchas veces no lo tenemos en cuenta, invertimos mucho dinero en un equipo y después pensamos que no funciona, o sea, que va a tener un excelente funcionamiento ad eternum, ¿sí? Los equipos funcionan como los autos, les cuento, colegas, ¿sí? De vez en cuando necesitan un service, solo aunque sea para verificar que están funcionando bien. Sí, es más que nada una verificación. El equipo lo que más necesita es justamente poder hacer con los manípulos que ustedes utilizan, tenerlos en condiciones. Vuelvo a insistir en la bioseguridad. Si hoy yo tendría que poner un valor de bioseguridad en porcentaje, cómo se maneja la bioseguridad de aparatos en lo que es el mundo de la estética, estaríamos en un mano a mano, no un 50-50, o sea, tendría que ser al revés, o sea, tendríamos que estar en un... Lo ideal sería estar en un 90-10, o sea, un 90% que la gente realmente sepa cómo se tiene que manipular un equipo y cómo es la higienización de un equipo, porque no es sacarle la tierra al equipo en sí para ver el equipo y que esté lindo, sino es higienizar lo que va a tocar al paciente. Si es en radiofrecuencia, un cabezal de radiofrecuencia. Si es un electrodo, entre paciente y paciente, yo tengo que limpiar el electrodo. ¿Por qué? Porque puedo contagiar de un hongo que tenía la paciente anterior, que no lo veo, que es un honguito blanco, y lo puedo llevar a otra paciente. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Ni hablar con lo que es las puntas, de, lo que es lo que se llama la microdermoabrasión con las puntas de diamante. Hoy existen puntas que son descartables. Si yo quiero cuidar mi bioseguridad y quiero tener las puntas comunes, también puedo trabajar con puntas descartables. ¿Por qué? Porque trabajo y las desecho. No es un costo adicional muy alto y lo que me da es un margen de seguridad muy amplio. Yo no estoy tocando a la paciente con una punta Que fue tocado por otro y que muchas veces me olvidé de higienizarla. Sí, post pandemia esto fue un dato fundamental, ¿sí? Y acá los chicos de Noto, la verdad, hicieron un mejoramiento en lo que fueron sus puntas descartables. Bárbaro, hoy tenemos puntas de bajo costo con rosca universal para la mayoría de los equipos, ¿sí? Porque no solo funcionan en los equipos de ellos, sino en muchos otros equipos. Así que bueno, les cuento como dato, ¿sí? Se venden en paquetitos, pueden comprar poquitas, muchas, sí, pero tener como para empezar. Sí, aparte es una ventaja, la realidad es una ventaja. O sea, uno cuando parte de trabajar con bioseguridad ya está haciendo el 50% de lo que estoy haciendo en el gabinete ya lo estoy manejando. El otro 50% es la técnica en sí y los productos que estoy utilizando. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar de esto, que en realidad cuando nos quieren vender un equipo, el vendedor, que más que vende termo, lechuga... Vende termo, lechuga, vende todo, y a veces, muchas veces uno le quiere hacer una simple pregunta como qué es una unidad, sí, y uno no lo sabe. Que es el gran desconocido para nosotros. ¿Para qué sirve? Exactamente, contanos para qué sirven estas unidades. El tema es que yo veo un equipo y veo en las pantallas un montón de unidades escritas que no sé ni para qué son. Mucha gente me dice, ¿para qué es tan complicado? ¿Por qué esto? ¿Para qué tiene ancho de pulso? ¿Para qué lo otro? No. Ustedes tienen que pensar que si el equipo lo tiene, les da mucha más posibilidad de trabajo. Seguro que si ustedes tienen un vehículo y tiene control crucero, cuando se van a Mar del Plata, a ponerlo a 80 km/h e ir sin acelerar en la ruta o a 100 km/h es cómodo. Es re cómodo, y no te comes ninguna multa. Ahora, si yo tengo un equipo que lo único que tiene es una perilla, es muy sencillo usar, subo la perilla y funciona, está todo bien. No es así. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué es lo que hace esa perilla. ¿Qué hace esa perilla en un ultrasonido? ¿Qué hace ese botón de subida y de bajada en un radiofrecuencia? ¿Qué es una unidad de ohms? ¿Qué es un volt? ¿Qué es un ampere? ¿Qué es un joule? ¿Qué es un watt? ¿Qué es un hertz? O sea, ¿sé lo que me está diciendo el equipo o lo sé de memoria porque me lo explicó una amiga que lo aprendió a usar bien? Eso es lo que tengo que saber. Quiero el botón que me... Claro. Claro. O quiero programas preestablecidos. Porque todas somos iguales. Entonces yo tengo una gordita de 45, no sé, iba a decir 45 kilos, no, 75 kilos. No fomentes la violencia,
Bueno, tenemos una paciente que tiene, que estoy tratando, por ejemplo, le tengo que hacer un tratamiento para justamente trabajar la lipólisis, y yo no sé cómo trabajarla. O trabajo con un equipo que me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque no sé cómo modificar. Porque muchas veces me dicen, yo a la parte, yo el tejido adiposo lo trabajo con radiofrecuencia. Y no. Indudablemente es el menos indicado para trabajarlo con radiofrecuencia. O sea, yo puedo trabajar con radiofrecuencia la flacidez que me dejó ese equipo, que me dejó el haber adelgazado a la paciente, y después lo puedo trabajar con radiofrecuencia. Pero primero tengo que generarle a la paciente o pasar un equipo que me genere lipólisis, que puede ser un cavitador, puede ser un equipo de criolipólisis, o puede ser cualquier equipo que fomente, puede ser una electroporación con un principio activo que genere lipólisis. Entonces, después voy a trabajar con la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es muy poco lipolítica, y hay gente que se cree que pasando radiofrecuencia me va a generar una lipólisis de la misma manera que lo hace un cavitador. Exactamente. Y no es así. Y trabajan con dos tipos de transformación de energía completamente diferentes. Mira, nos están viendo desde Perú la licenciada Janet Clayton, con la que tuve la suerte de trabajar, de disertar allá, y dice, programas preestablecidos es para ociosos. Claro, es para el que no le gusta. Para el que no le gusta pensar. Eso es una gran realidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Y ojo, no es solo en lo que es un radiofrecuencia, un cavitador, o puede ser un equipo de electroterapia. Estamos hablando en otro tipo de equipos que buscamos perfiles de tejidos preestablecidos, y en todos los pacientes, en vez de ver al paciente y ubicar al paciente en la terapia que necesita, ubicamos a la programación del equipo sin resultado. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Por qué es lo peor que nos puede pasar? Porque el paciente no vuelve. Yo le hago una terapia al paciente que no lo dejo conforme, el paciente va a terminar por un compromiso que tiene hacia la persona que contrató para que le haga eso, o porque pagó el tratamiento, y después no va a volver. ¿Por qué no va a volver? Porque no le dio resultado. Y después, ¿qué es lo que dice? La técnica esa no sirve. Y habla en desmedro de la técnica, no de la persona que le hizo el tratamiento. Y la persona que le hizo el tratamiento es la que está usando la técnica. Estamos hablando de una técnica en sí. Revisé a la paciente si le tenía que hacer electroterapia. Cuando hice la lectura corporal, me fijé que la paciente realmente, que esa paciente realmente no tenga un distrés muscular. No lo hice. Le hice radiofrecuencia sobre un tejido que yo tenía un músculo con distrés y le puse calor. Lo empeoré. Porque lo aflojaste. Lo aflojé, lo puse peor. Generaste una flacidez. Ese es el tema. Estas unidades que ustedes ven en esta diapositiva. Pregunta una antes de seguir. Claro. Preguntan acá por Instagram, que debe ser una exalumna nuestra, que debe estar embarazada, de esto, de el uso de equipos no sobre embarazadas, sino que el operador esté embarazado. Bueno, hay equipos que directamente, vamos a simplificarlo de esta manera. Cuando se está embarazada, es exactamente de la misma manera que hay ciertos medicamentos que no se pueden tomar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? No porque realmente genere un daño, sino que no está probado. No está probado. Entonces, si yo voy a hacer una cavitación, la cavitación se transmite a través, si yo estoy haciendo una cavitación y toco a la paciente, se transmite por vibración. Si yo hago una radiofrecuencia y toco a la paciente, por lo general es mínima la dispersión que puedo tener. Pero las brujas no existen, pero las hay. Yo siempre digo lo mismo, cuando una mujer está embarazada, hay que tratar de cuidarse de la mejor manera. Entonces, ¿me puedo hacer una electroporación? Sí, a nivel facial te la vas a hacer, vas a poder hacerla también, no vas a tener problema. Pero en técnicas más complejas, yo esperaría tener a mi hijo bien y después hacer la técnica
seguir con las técnicas correspondientes. Sí, moraleja es una etapa donde tenemos que cuidar. exactamente, dedicarnos completamente. Y bueno, volviendo a estas unidades, hay equipos que van a ver en el panel que dice watt, otros que dicen volt, otros que dicen ampere, otros que dicen joule, y hertz es la frecuencia. Por lo general la parte de hertz se puede ver en radiofrecuencia, lo podés ver en un equipo de IPL, lo podés ver en un equipo de láser, lo podés ver en un ultrasonido. Estos son los parámetros que ustedes tienen que conocer. La unidad watt es unidad de potencia, es la energía que entrega el equipo. Ohms es la resistencia al pasaje eléctrico que tiene el cuerpo. El volt, o sea, los volts es la amplitud, o vamos a decir, la amplitud de la onda en que estoy trabajando. El ampere es la energía que tiene esa amplitud donde estoy trabajando. Y el joule es exactamente es igual que el watt. La única diferencia es que un joule es un watt por segundo. O sea, está en unidad de tiempo. Y la frecuencia es la cantidad de veces por el punto cero que pasa una corriente eléctrica bifásica, que después la vamos a ver en la otra placa. En la otra placa. Ahí Janina te está preguntando, ¿necesitamos medir la bioimpedancia? O sea, ¿tener el equipo para medirla? No. La importancia de tener un equipo de bioimpedancia la tiene más un nutricionista, que sí lo necesita para saber bien a dónde tiene que trabajar. A veces, tanto un nutricionista como un esteticista, una cosmiatra, una cosmetóloga, si hace una buena lectura corporal, sabe lo que tiene que trabajar. Lo importante en la aparatología es hacer la lectura corporal de qué es lo que tengo que usar. Yo sé que una chica que tiene cierto exceso de peso, tengo que tratar la hipólisis. Entonces, por ende, es muy habitual que una persona que esté excedida en peso tenga una oposición al pasaje de la energía muy diferente que una persona que tiene un peso o una talla normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y posiblemente esa persona necesite, justamente en los valores de energía que yo le tenga que poner, sean mayores que a una persona que es más fibrosa y que es más menuda, más chica de cuerpo. El ejemplo está, ¿por qué cuando pongo electroterapia en una paciente que es musculosa, por lo general se mueven todos los músculos? Porque justamente esos músculos no tienen atrofia. Entonces trabajan libremente y a muy poca energía el músculo se empieza a mover. En una persona donde tiene atrofia muscular, muchas veces ponemos al equipo, le damos la máxima energía y no logramos que se mueva un músculo. ¿Por qué? Porque ese músculo está atrofiado, Sí. entonces hay que sacarlo de la atrofia. Y necesitamos bajar la frecuencia, Tenemos que aumentar la bajar el ancho frecuencia del de salida de pulso, canal. Que eso, indudablemente hoy tenemos muy poco tiempo, pero a medida que vayamos avanzando en este tipo de charlas, lo que vamos a hacer es ir enseñándoles a ustedes cómo regular un equipo para que tenga su mejor performance. Indudablemente, siempre vuelvo a decir lo mismo. Si yo tengo una bicicleta y el otro tiene una moto, posiblemente el de la moto llegue antes que yo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo depende de qué tipo de aparatología tienen. Muchas veces tienen equipos básicos donde no tienen estos registros y estas Sí, hay muchos equipos que vienen con programas preestablecidos y no te da la posibilidad de personalizar. En electroterapia hay muchos, y la gente está contenta porque tiene que apretar un botón y sube la intensidad. Y es sencillo de operar. Entonces la gente dice, no, pero el equipo este es medio complicado. Sí, pero el equipo me da posibilidad, en 15 días yo puedo modificar un abdomen. El otro no me da la posibilidad. Mira, ahí nos dicen qué buena charla. Se agradece. Era la idea. Gracias. Era la idea. Así que bueno, atenti, con las radiofrecuencias también pasa lo mismo. ¿Viste? Que no, hay algunos mitos en la radiofrecuencia que vienen de hace mucho, y ahora los vamos a ver si los podemos al menos dar una pista. Antes del estribo. Acá estamos viendo un gráfico muy loco, muy colorido, muy lindo. Es re setentoso, psycho, así. Es medio hippie, ¿no? Pero acá tenemos todo un montón de unidades. Te dice, ¿qué es eso? Es una locura. Pero bueno, vamos a las palabras. Potencia, resistencia, voltaje y corriente.
Cada parámetro que muevo de esto me mueve los otros tres. Cualquiera que muevo me mueve los otros tres. Y eso se mueve a través de esas fórmulas. Esa fórmula no es ni más ni menos que la ley de Ohm, que lo que hace es, de acuerdo a dónde está ubicada, si está en la parte de tensión, en voltaje, me va a dar la resistencia por la intensidad, la potencia sobre la intensidad, o la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. ¿Ven que son todas fórmulas? No es para que lo aprendan, ni por apto casualidad. para cosmetólogos ni esteticistas. Pero es importante que ustedes sepan que este gráfico lo que hace es, justamente estamos viendo magnitudes, lo que hace este gráfico es ver que un equipo no es tan sencillo y que los parámetros tienen que estar y ustedes tienen que saber que los parámetros están. Porque si no, no lo saben utilizar. Eso es lo importante. Esto es muy bueno, porque uno se piensa que manejar un equipo, y acá Es ya, fácil. no sabe la cantidad de tiempo que a mí me llevó a aprender todo esto, y esto los he colgado con alfileres. Este gráfico todavía los he colgado con alfileres. De entender es que los equipos, ¿sí?, tienen un montón de parámetros, que no es solo apoyar el manillar y pasar el equipo prendiendo el botoncito, sino que un tratamiento exitoso, entre comillas, va a depender de que podamos asociar el equipo, ¿sí?, al tejido sobre el que estamos trabajando, manejando estos parámetros. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, acá tenemos la composición de los tejidos, acá se ve perfectamente lo que estábamos hablando. Esto de la Organización Mundial de la Salud, tenemos el hombre, cómo está compuesto y cómo está compuesta la mujer. Teóricamente, esto es lo estándar. Dentro de estos parámetros y de esas posibilidades se considera una persona de talla normal o una persona que puede estar excedido en sus composiciones. Esto lo ve un nutricionista. ¿Cómo lo manejamos en la parte estética? Cuando tenemos parámetros distintos vamos a saber que el paciente, si tiene menos agua y más grasa, es que está por lo general tiene mucho más tejido adiposo y lo voy a tener que tratar de una manera diferente. Si tiene más masa muscular, lo voy a tener que tratar también de una manera diferente, porque lo voy a tener que ver si al paciente, tratándolo a nivel muscular, lo voy a hipertrofiar o atrofiar, porque muchas veces me puede venir al consultorio un paciente que tiene un brazo de tenista así, el otro le quedó chico después que terminó de jugar y quiere emparejarse. Bueno, justamente tengo que saber qué tipos de parámetros voy a utilizar. Así que, Sí, como verán, somos muy fanos de la electroestimulación. En realidad es un equipo. es el primer equipo que hace realmente la electroestimulación. Ustedes piensen que es lo que primero va a ayudarles a formar al paciente para después hacer cualquier técnica. Como si, Digan lo que digan. Y la diferencia que existe, y la diferencia que existe entre un electroestimulador y un equipo de ondas de choque son distintas. No voy a discutir la postura de uno y la postura de otro. Uno mueve un tejido en toda su composición, y el electroestimulador mueve pura y exclusivamente al músculo. Entonces, no son equipos con la misma sinergia. O sea, uno es una banana y el otro es una mandarina. Son totalmente cosas diferentes. No llegan al mismo resultado. Uno trabaja sobre las fibras musculares y el otro es un generador de onda de choque de impulso que trabaja sobre el tejido en general, que toca el músculo. No nos confundamos. pero no lo estimula la contracción muscular como el electroestimulador. Claro, el electroestimulador es diferente. No estoy quitándole mérito ni a uno ni a otro. Estoy contándoles cómo es la situación. Nace para otro tema, nace justamente para otro tipo de afecciones. Después, indudablemente, fue creciendo en energía y sus estimulaciones son con cabezales mucho más grandes, donde se ubican en glúteo, en abdomen. Entonces yo puedo estimular el tejido donde toca al músculo, pero no lo estoy estimulando directamente al músculo. Son estimulación eléctrica y estimulación electromagnética, son diferentes. Onda de choque y electricidad. Sí, y no produce el efecto que nosotros solemos buscar con un electroestimulador, que es el del esculpido corporal, es darle la forma corporal para después trabajar sobre los tejidos de revestimiento. Claro, el tema es que uno trabaja sobre el tejido en sí,
como puede ser el equipo de onda de choque, trabaja sobre El tejido en cuerpo general, sobre el tejido y el otro conectivo. trabaja en el músculo. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Uno puede trabajar perfectamente, uno puede ayudar al cuerpo a modelarlo, bárbaro, y mover al tejido para movilizar líquidos, como puede ser la onda de choque, pero la electroterapia trabaja sobre el músculo. Entonces esa es la diferencia. Genial. Y no es lo mismo, como dice el gráfico, trabajar en un hombre que en una mujer. Vamos a obtener resultados completamente diferentes. Sí. Y acá, como en casi todo en esta vida, los hombres salen favorecidos. Con menos sesiones, menos... Bueno, pero todo. también hay cosas que el hombre tiene y la mujer no. La mujer no se queda pelada y el hombre sí. Iba a decir, Es la realidad. Bueno, sí, tiene razón, señor, tiene razón. Pero es lo único, a ver, siempre las de perder. Y sí, por regla general, menos en el acné y en la alopecia, ya Ahí estamos. sonamos. Claro. Bueno, entonces, esto que hablabas, ¿no? ¿Qué formas Bueno, estas de son las ondas? formas de corrientes rítmicas. Arriba tenemos una corriente farádica, o sea, nosotros tenemos, hay dos tipos de corriente. La galvánica, que es la primitiva, la que impuso Galvani, o sea, es una corriente continua, la que genera una pila. Yo voy al kiosco, compro una pila y genero una corriente continua, una corriente en un mismo sentido. El dínamo, ¿no? El dínamo, el famoso dínamo, ahí mismo tenemos un dínamo. Me acuerdo de física de la secundaria. Ahí en esa manijita que ustedes ven que se ve el ciclo positivo y el ciclo negativo, es una corriente justamente corriente continua, que lo que hace esa corriente es justamente trabajar de acuerdo a cómo muevo la manivela. Trabajo con el positivo o con el negativo de un electroimán, y lo que le estoy dando es una forma de onda que ustedes ven ahí, que es un cuadradito en rojo que marca 1,5 volt, y después en negro que marca 1,5 volt negativo. Y después tenemos la onda sinusoidal, que es una onda, ya cambiamos, es una onda parádica, es una onda bifásica. Después tenemos una onda triangular, al lado se ve perfectamente una corriente continua pura. Uy, Es espera, esta. sí, para que se... Ahí el muchacho. Ahí está. Ahí, señale, señor. Esta es una corriente continua pura. Después tenemos una... Esa sería la clásica galvánica, ¿no? Esta es la galvánica clásica. Esta es una galvánica interrumpida, que esto es lo que era el viejo equipo de lo que era un ionto contractor, que lo que yo tenía que hacer era invertir los electrodos una vez que el músculo se dejaba de mover. Y estas son corrientes farádicas, que son las corrientes que se utilizan hoy. Puede ser farádica senoidal, triangular, rectangular o diente de sierra. Pero que varían de polo positivo a polo negativo. Acá se ve perfectamente. Sale del eje de simetría, hace una sinusoide, forma de seno, donde tengo el semiciclo negativo, el semiciclo positivo, y de acá a acá es el ancho del pulso, donde en este punto que yo tengo acá van a ser el otro. En base a la cantidad de puntos que yo tenga por segundo, va a ser la frecuencia, esa unidad que eran los hertz. Bien. Acá lo vamos a ver mejor. De acá, acá, acá termina una. Acá, acá. Y acá termina la otra. Y así acá tenemos 1, 2, 3. Hasta acá tenemos 4 Hz. O sea, esto tendría, si esta onda seguiría y tendría una pausa, sería una onda de 4 Hz. O sea, de 4 veces por segundo. Bajísima, es muy bajita. Bajísima. Bajísima. Así que bueno. Y ahora, para pasar... Y ahora para pasar, vamos acá abajo acá... para a ver que puede llegar a haber una pregunta acá. Dice que ya se le empezó a complicar a esta altura del partido. No, esto ustedes lo que tienen que hacer es verlo, nada más. ¿Sí? Es saber que existe una corriente galvánica, que es la vieja, la del ionto contractor y la iontoforesis, que ya no se utiliza más. O sea, los equipos galvánicos están dejando de utilizarse a nivel mundial. Por eso viene más en los equipos de home devices, esos equipos portables. No se pueden hacer o no se puede partir de una batería, o sea, generar con una batería un equipo galvánico
que pase a farádico de gran potencia. Entonces, eso por lo general son equipos home device, son equipos pequeños de manipulos de mano. Sí, lo que vulgarmente llamamos chiche, porque en realidad la corriente galvánica a tan baja potencia no genera resultados tampoco. Antiguamente los equipos de iontoforesis quemaban de la potencia. Cuando uno los regulaba mal, quemaba la Cuando yo me potencia. recibí, cuando la Tierra estaba caliente, que siempre lo digo, que existían solo los contractores, se llamaban iontocontractores, que uno se fijaba y decía, venía bárbaro, y a los minutos hacía la plancha el músculo. Claro, se había polarizado la membrana. Todo tenía que dar vuelta a la polaridad del y el equipo de ionto con la manijita, que había para darlo vuelta. Porque no existía hoy la electroporación que vino a revolucionar el ingreso es muy diferente. de Es una corriente pulsante y es farádica. Sí, igual explicas excelente, dicen, Sí, es la excelencia explicando. Escuchame una cosa, acá te preguntan, ¿la radiofrecuencia facial se puede hacer todo el año? ¿Se baja la potencia en alguna temporada? La radiofrecuencia resistiva, que es la que utilizan la mayoría actualmente, es una radiofrecuencia que en pacientes de menos de 50 años se hace cada 21 días, por lo que se llama, por lo que falsamente se llama neocolágenogénesis, ¿no? Porque no existe nacimiento de nuevas fibras de colágeno una vez que perdemos los factores. Estás rompiéndole el alma a más de uno con eso. Entonces, lo que se puede hacer es, cada 21 días se puede pasar, y por lo general son tratamientos que no van más allá de 6 o 7 sesiones. Después, a los 3 meses se hace un mantenimiento. Indudablemente esto se logra con un buen equipo. Hay equipos que no lo logran nunca porque no tienen ni la potencia ni levantan la temperatura que tienen que levantar. Entonces, yo elijo qué tipo de equipo quiero. Los tripolares tienen que ser equipos de cierto nivel de energía y por lo general de campos cruzados, para que trigonométricamente la energía de cada emisor de radiofrecuencia que utilizan ustedes se sume. Si no, yo tengo una onda, si yo tengo un equipo que tiene 3 amplificadores de 15 watts y no los tengo desfasados, se superponen porque es trigonometría, uno arriba del otro. Entonces, totalmente. Voy a tener la misma energía. Sí, de radio vamos a hablar bastante más adelante. ¿Sí? Se tenía que decir y se dijo, tal cual, Mica. O sea, creo que la radiofrecuencia es uno de los equipos que más pensamiento mágico tiene dentro de nuestra profesión. Más allá de que es un excelente equipo, como siempre decimos, no es el equipo de primera para comprar. Es un equipo que estimula y repara, pero lo que está reparado, lo que está dañado, lo que puede hacer es recuperarlo, pero lo que ya está dañado, tratar de volverlo a su posición original, desenervar las fibras de colágeno, elastina, la triple hélice, pero lo que nunca va a hacer, no va a hacer generar un nuevo colágeno. O sea, lamentablemente, y acá el que lo hizo, o que lo dijo... Sí, pobrecito. Dame para compartir, así después yo puedo subirlo. Bueno, sí. Es así. Es así. Pero así. ya lo vamos a hablar más. Ya lo vamos a hablar más adelante, porque radiofrecuencia, yo creo que cada equipo merece como casi una charla, fíjense. Por eso hoy hablamos de generalidades, ¿sí? Bueno, acá la clasificación de frecuencia es lo que estábamos hablando, tomando una onda bifásica, una senoidal, la que habíamos visto antes, de 1 a 2500 Hz son excitación sensitiva. Yo tengo la sensación, pero no tengo una excitación motora. Sí, cuando vos hablas de corrientes, o si estás hablando de corrientes bipolares, lo que le dicen bipolares, pregunta tonta. Pregunta tonta. Claro. Claro, bipolares. Se le dice bipolar. Bipolar, claro. ¿También? Yo de 1 a 2500 Hz tengo excitación sensitiva y excitación motora. ¿Qué digo con esto? Que cuando yo tengo un equipo donde yo coloco un electrodo, lo primero que voy subiendo el nivel, la paciente lo que tiene es una sensación, pero más de una sensación no tiene. A medida que subo su intensidad, pasa esa frecuencia de 1 a 2500 a ser motora. Yo empiezo a ver un movimiento del músculo facial si estoy haciendo una electroporación,
y empiezo a ver un movimiento en los músculos. A Paulita, que le hace taca, 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 ahí. Eso es normal y ¿Por tiene qué? que verse. ¿Por qué? Es normal y tiene que verse. ¿Por qué? Porque está dentro, o sea, un equipo de electroporación es modulado dentro de esa frecuencia. ¿Cuántas onditas No, entra son en- corrientes pulsadas muy elevadas. Sí, Son muy, corrientes- ¿no? Son de alta, Milisegundos manejan. son de muy corto tiempo y de 800 voltios a pico, o sea, son muy altas, muy altas. Sí. Después tenemos corrientes, o sea, clasificación de frecuencia de 2500 a 10.000, donde son excitación motora modulada. O sea, adentro de esa forma de onda puedo tener una forma de onda más baja que me va a hacer una excitación de movimiento muscular o de movimiento del tejido y sirven para justamente que no tenga tanta sensación Tanta sensorialidad, eléctrica. tanta sensorialidad paciente. del tejido. Después tengo Ahí nacen las rusas, ¿no? Que las rusas y las interferenciales nacen dentro de esos parámetros, ¿no? No tan altos, pero ya para los mimosos, cuando para los que hablemos sí. de lo que es la corriente rusa, yo soy muy fanático de otro tipo de corriente, después lo voy a explicar, cuando explicamos esto les voy a decir, si yo tengo que trabajar en la parte de electroestimulación muscular, no trabajaría con otro tipo de onda que no sea la otra, la más sencilla, pero les voy a explicar el porqué más adelante. Amor por las cuadradas, pero Mi corazón. Así que bueno, después tenemos de 10.000 a 100.000, de 10.000 a 100.000 lo que es, tiene generación térmica, o sea, ya empieza el tejido a levantar temperatura, y tenemos corrientes de muestreo, o sea, ya lo que es nosotros, nuestro cuerpo le entrega energía a esa frecuencia donde ya tenemos aparatología, en otro tipo de lo que sería cardiología y lo que sería... bueno, ya estás hablando palabras mayores. No, pero les tengo que comentar que, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un estudio cardiológico y nos hacen un ecocardiograma, un electrocardiograma, ese papel milimetrado estamos sacando energía de nuestro cuerpo. Es al revés, no la estamos dando. Estamos sacando información. Esas son corrientes de muestreo. Mira, Si yo estoy entregándole energía al cuerpo entre 10.000 y 100.000 Hz, yo ya estoy calentando tejido. No llego a calentarlo como sería un equipo de radiofrecuencia, pero ya empiezo a tener calor en el tejido. Esa es la diferencia. Ahora, cuando yo ya tengo más de 100.000 Hz, yo ahí voy a tener térmico y contracción dérmica. Yo ya estoy metiéndome en una radiofrecuencia, y si vamos mucho más arriba, ya me estoy metiendo en un electrobisturí, que es ablativo, corta, coagula y flugula. No, ya está, Estamos de acuerdo. todo junto. Entonces, ahí la clasificación está en baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. Eso es lo que vamos a usar. Y ahí está el Hertz. ¿Y cómo simplificamos esto? Miren, hagan esto. Vamos todos. Hagan esto. ¿Se calienta la mano? Sí. Sí. Ahora aumenten la velocidad. ¿Se calienta más? Sí. Sí. Más todavía. Y se calienta más. ¿Qué estamos haciendo? Fricción en la mano. Estoy moviendo, justamente con la fricción estoy aumentando la temperatura. Si tengo menos fricción, prácticamente no tengo temperatura y siento el frío de mi mano. Ahora, cuando empiezo a hacerlo a media velocidad, ya empiezo a sentir más el calor, y si lo haría a una velocidad increíble, me quemaría la mano. Bueno, eso es la frecuencia. Lo que nos pasa, por ejemplo, cuando agarramos una soga y nos pasa hacia Claro. la velocidad de la luz. Aumenta la velocidad de la soga por la mano y me está quemando. Y te por está la quemando. fricción. Exactamente. Bueno, Vamos a contestarle acá a una colega muy desilusionada. Perdón. No queremos No queremos seguir sentimientos, pero como dos cosas. Primero, la verdad no ofende, siempre lo decimos. Y segundo, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Sí. No es un parecer nuestro esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una colega que dice, si la piel dañada, por decirlo de alguna manera, no se repara por la radio, porque tocar la radio es difícil. Sí, es difícil. La solución es el lifting quirúrgico. Entonces, ¿para qué invertir en aparatología y tratamientos que no dan resultados? ¿O entendí mal? No,
No, no, Discúlpame, déjame. No, lo puedo explicar. Pero yo hago una bueno, intro. No es que, a ver, el tejido, acá, En esta cámara. el tejido se repara de alguna manera, sí, hay una modificación biológica, pero no es la que nos cuentan, pero es muy buena también. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender el mecanismo exacto del equipo para utilizar el equipo correcto en la inesteticidad que nosotros estemos tratando. Y no vender espejitos de colores. ¿Sí? No, pero el tema es, A ver, el ya tema está. está para que lo entiendan. Allá, Marcel, porque El- era de Instagram. Bueno. El tema es el siguiente, la radiofrecuencia lo que hace es un lifting no quirúrgico. Yo lo que voy a hacer va a ser calentar el tejido, llamar una enzima que es la del salto térmico, la HPS 47. Lo que hace esa enzima va a ser justamente reparar lo que está dañado y lo que se puede reparar, porque no de todo lo que está dañado se va a poder reparar. Entonces voy a poder mejorar muchísimo sin hacer una cirugía. Si me quiero hacer una cirugía, tienen todo mi derecho a hacerlo. No toda la gente se quiere hacer una cirugía. Pero la radiofrecuencia es un método donde se genera un lifting mecánico, ¿no? A través de movimientos. Entonces, lo que hago es justamente trabajar la triple hélice de colágeno de elastina y manejarla y generar por temperatura una modificación de la estructura de donde lo estoy pasando. Entonces, por eso digo que la radiofrecuencia es un tratamiento. La radiofrecuencia no es que voy, me hago radiofrecuencia y salgo hecho una diosa. Eso es un tratamiento spot que me sirve para ir una noche a una fiesta. El otro día apareció Cenicienta, era lo que lo iba a decir. Antiguamente se hacían con los equipos de radio, o se hacían con los radiofrecuencias inductivos, con ampollas de vidrio. Inductores de calor por radiofrecuencia. No eran radiofrecuencia directa, entonces yo generaba un eritema e inflamaba, y lo que hacía era una inflamación y yo me iba hecho una diosa a la fiesta. A las 12:30 de la noche, calabaza total. Me estaba poniendo de la misma manera y cuando llegaba a mi casa a las 4 de la mañana estaba igual. Pero para la foto quedaste fantástica. La radiofrecuencia es una técnica muy, muy buena, que sirve, da muy buenos resultados cuando se aplica bien. ¿Qué es aplicarse bien? Aplicarse con temperatura. Yo tengo radiofrecuencia que dicen, a veces estoy en demostraciones y me dicen, pero este equipo calienta. Si el equipo no calienta, papá, no tenés un radiofrecuencia. De hecho, es la realidad. De hecho, siempre digo lo mismo. A ver, y como para terminar esto de radio así de una, si uno no se va de la sesión de radio con la sensación de que te quemaron la cara, no hubo radiofrecuencia. Es la mejor sensación que una paciente se puede llevar. O sea, y esa sensación puede llegar a durar horas. Sí. Horas posteriores. Hasta adormecimiento. Exactamente. Y eso quiere decir que hizo una muy buena recolección de la enzima del salto térmico. Exactamente. Si yo me voy del gabinete fresca como una lechuga, no hubo radiofrecuencia. ¿Sí? Y eso trabaja, no es a nivel superficial como era antes en un tratamiento spot, eso trabaja adentro. Y la profundidad tampoco depende de cómo lo voy a pasar o del aparato. Calen el vocabulario, ¿cómo es? Efecto spot. Efecto spot. Así para nada de Cenicienta. Vamos a hablar ahora vamos a empezar a cambiar más con propiedad. Bueno, ya se nos está. Vamos a 2 plaquitas más y nos vamos despidiendo. Bueno. Ahí mira, ya nos están haciendo el circulito. Bueno, esta creo que es la que nos va a dejar abierto como para las otras, para ver todo lo que hay de esto. La clasificación de aparatología la vamos a clasificar en 4 grandes grupos. En lo que es mecánico, a ver si me puedo poner acá, mecánico, lo ven acá, el hombrecito con la llave, los efectos, la eléctrica, la aparatología, lo que es que funcionan hacia el tejido con una corriente eléctrica o un campo magnético, la sónica o la onda de choque y la lumínica. Dentro de esta familia tenemos la abrasión, la pigmentación, la vacuumterapia,
el choque mecánico y la carboxiterapia. Esto es lo que es mecánico, de funcionamiento mecánico. De lo que es de funcionamiento eléctrico tenemos la radiofrecuencia, la electroanalgesia, la alta frecuencia, la onda corta y la electroterapia. Después viene la electroporación, que es otro tipo de corriente pulsada, y lo que es el plasma, que se está usando mucho para blefaroplastía. Indudablemente dentro de la familia de la radiofrecuencia están las ablativas y las no ablativas. Después tenemos, en las sónicas tenemos el ultrasonido y la cavitación. Fíjense que esto, en esta familia no se está poniendo la onda de choque mecánico, porque esto es mecánico, genera un impacto mecánico, no genera un choque a través de un cristal, como tiene el ultrasonido o tiene la cavitación. Y después tenemos la lumínica, que hoy está tan de moda y que la verdad que de todas las que vamos a hablar son todas buenas, porque el IPL es la elite, o es la vedette, vamos a decir, de lo que es un tratamiento de mancha, porque tiene un ancho de banda tan amplio en espectro de luz, que en las manchas es el que da muy buenos resultados. Hacemos a pesar una reivindicación del IPL que cayó en desuso después de todo el auge del láser. Sí, de todas maneras hay láseres que son increíbles. El tema es que cada láser va acorde a su funcionamiento. De acuerdo a qué tipo de láser es a dónde va a trabajar el equipo. Después tenés LED, las máscaras de LED, que lamentablemente les tengo que decir para sus conocimientos que si son LED de juguete no sirve absolutamente para nada, porque esta luz tiene que ser luz coherente, no puede ser de otra manera. En otro momento vamos a hablar de lo que es una luz coherente, que la luz coherente es un láser, el IPL no es luz coherente. El LED tampoco es luz coherente. Si el LED no se fija en una frecuencia, no es luz coherente tampoco. O sea, el LED de juguete no es un LED terapéutico. No, la fotobiomodulación es un LED terapéutico que es el mismo, o sea, es el mismo semiconductor que tiene un láser diodo. Un láser diodo, solamente que no genera energía térmica. No genera energía térmica porque es frío. Exactamente. Ahí, y acá, importantísimo. Sobre todo para mis colegas, sí, no, el mundo se divide en dos entre nosotros, ¿no? Los que queremos llevar novedades al gabinete coherentes y los que llevamos novedades al mercado, así como brillito, amor y brillitos. Sí, el glamour. El glamour. Llevar el glamour al consultorio. Para que ustedes se den una idea, estas mascaritas de LED que se suelen vender vienen nomencladas por seguridad eléctrica como equipos domiciliarios, no son equipos profesionales, con lo cual, como bien dice Marcelo, es un chichito. O sea, es algo que da colorcito, pero no tiene un efecto fisiológico sobre el tejido como los que nosotros queremos crear con equipos que generan la suficiente potencia, y en el caso de la luz, el diseño... De hecho, la fotomodulación generan, o sea, la fotobiomodulación en rojo genera angiogénesis. ¿Por qué? Porque al trabajar sobre el ATP y generar óxido nítrico, lo que va a hacer es generar angiogénesis, o sea, va a ayudar, factor de crecimiento, claro, va a ayudar a un tejido, como puede ser un tejido en una persona que está quemada, a ir restableciéndose, reparándose. ¿Por qué? Porque usa la sinergia de las células propias nuestras del cuerpo. Esa es la diferencia. Para ello tiene que cumplir con ciertas parámetros, ¿no? En potencia y en lo que sería la banda de frecuencia que tiene que trabajar. Sí, bueno, Analía Luján, creo que te contestamos el tema de las preguntas de pantalla, cabinas de LED, ¿sí? ¿Hacemos hasta acá? Sí, es esto que dice Marcelo, ¿sí? El tema de la terapia lumínica, primero que tenemos que entender un poco de óptica, cómo se genera la luz, cómo se genera la potencia de la luz. Sí, aparte la palabra, la fotobiomodulación es foto de fotones. O sea, yo tomo un electrón y lo transformo en un fotón. Que es la unidad lumínica. Claro, bio de biología. Sí, de la modificación que produce ese fotón en el tejido. De la biología del tejido. Sí.
y modulación del ancho de banda que tiene que ser fijo. Los captores celulares de la luz, los cromóforos, Sí. lo que hacen es mantenerse, para reaccionar hacia el estímulo, tienen que tener ese estímulo fijo. Si se están variando, No no lo llega, tiene. no llega. Porque la fotobiomodulación lo que hace es reemplazar la luz buena del sol. Claro, sin Entonces, radiación ultravioleta. sin radiación el efecto ultravioleta, sin el infrarrojo. Sí. Entonces, yo no voy a tener temperatura, pero voy a tener funciones como ser bactericida, bacteriostático, descongestivo, calmante antiinflamatorio, que justamente, como lo dije anteriormente, el rojo hace un efecto de un radiofrecuencia, sí, pero natural, la sinergia de nuestras propias sin células. contraindicaciones, señores. Claro, de ningún tipo. En una rosácea, cuando Y aparte podés tener sinergia, de varios equipos. Que eso es otra Vos charla. podés, charla, si en un consultorio ustedes hacen un peeling y después quieren desinflamar a la paciente sin que lo ponen 10 minutos en verde, y la acción del color verde en esa frecuencia y en esa potencia es antiinflamatorio. Total, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá llegamos. Esperemos que les haya gustado verdaderamente. ¿Podemos contestar alguna pregunta más? Igualmente lo estuvimos, pregunta mi colega peruana, el arco LED, ¿qué onda? Si sirve o no sirve. Están hablando acá de las cabinas, las mascaritas y todo este tema. Mirá, vos tenés, en los arco LED tenés equipos, hay clasificaciones dentro de los equipos. Hay equipos que son extremadamente económicos y tienen LED de iluminación, que uno los ve, que son cuadraditos. Como el arbolito de Navidad. Muy parecidos, que se ven como puntitos. Sí. Eso no dejan de ser LED de luces. O sea, que sirven como si fueran las tiras de LED que se ponen para adornar. Sí. Lamentablemente hay muchas calidades de este tipo de equipos. No puedo saber específicamente, hay túneles de LED que son buenos, hay túneles que no son buenos, hay equipos muy costosos y hay equipos... Sí. Las máscaras son máscaras, como digo yo, de glamour. Sí, o sea, yo me pongo en el consultorio una máscara porque la mascarita de que me da y me pone la cara me genera una luz, me genera glamour, la gente se va contenta. Ahora, el estar contento genera una modificación en la paciente a nivel fisiológico, no. Ahora, si la paciente se lo hace y está contenta, bueno, lo que tiene que saber la paciente es que no va a tener resultados con una lucecita de una máscara que tiene, uno lo ve y es un LED de juguete. Exactamente. Susana, sí, contestándole a Susana, sí, en cuanto a equipos de fototerapia, tenemos que saber que cualquier equipo, ¿sí? Bien diseñado no es económico. Nosotros no vamos a encontrar un equipo de fototerapia por 400 No, y tampoco hay muchos fotobiomoduladores a nivel mundial, son muy pocos los fabricantes. Muy pocos, no hay muchos equipos que se fabriquen a nivel mundial de fotobiomodulación. ¿Por qué? Porque el semiconductor que se usa es un semiconductor de uso terapéutico y no es barato, Y estamos hablando de equipos que tienen 216 joules. Una máscara de LED no puede tener 216 joules, que son 216 watts, porque quemaría a la paciente. Porque tiene y aparte los equipos tienen control de temperatura, están disipados, tienen ventiladores para enfriar los emisores de luz, que son emisores diodos. Es Light Emission Diodo, la palabra LED, para que ustedes sepan. Es emisión de luz diodo, como el láser. ¿Por qué? Porque es un semiconductor, no es una lamparita con un filamento. Es un semiconductor. Estamos spoileando no es todo. Luz, o sea, tratamiento como se hace en algunos lugares, que se trata con luz roja, con luz azul, y puede ser una lamparita roja. Esto es un tratamiento, trabaja directamente sobre el tejido. Es de lo mismo que hace un láser. Totalmente. Se la dejamos picando para la próxima. Esperemos que les haya gustado. Encantado. Vamos a... Esperen. Sí, acá tenemos... Acá voy a aparecer yo. Sí, gracias. Segundo, van a poder ver todo esto en el canal de YouTube, ¿sí? Nos vendría muy bien si le dan un like y se suscriben, porque vamos a empezar a subir material
muy interesante como esto, y obviamente que todo, absolutamente todo lo de aparatología, vamos a estar dando un curso donde también los van a poder probar absolutamente todos los equipos para que realmente sepan trabajar, ¿sí? Me voy, chao. Cierren ustedes. Bueno, Marce, un placer, Genial. como siempre, trabajar con Un vos. gusto Sí, haber estado. A ver, señor, chapó al señor Marcelo Fortunato, Saludos. sí, porque verdaderamente es una de las personas de las que más aprendí en lo que es aparatología, y eso que vengo hace muchos años en este campo, y hace extremadamente sencillo lo que es ultra difícil, por más que nos cueste entenderlo. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros y bueno, la próxima ya arrancamos con una técnica y vamos. Sí, vamos equipo por equipo, así como ahí ya más. vamos a hacer dibujitos. Sí, fotos, todo, regular. absolutamente todo. ¿Sí? Chau, gente linda. Chau, Chau. chau. A sus órdenes.